Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es 1:00 hora del centro de nuestro país y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. Hoy miércoles 15 de julio de 2026, un día... hay que decirlo, sí, histórico, porque se disputa nuevamente en el terreno de una cancha de fútbol el encuentro entre Argentina e Inglaterra, con todo el trasfondo político e histórico que tiene este encuentro de por sí. Por eso queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿a ti quién te gustaría que gane el partido entre Argentina contra Inglaterra? Como siempre te leemos en las redes de Imer Noticias y también al 55 66 31 24 27. Comenzamos con la agenda informativa del día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa con propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que permitirá homologar los criterios y el tipo penal en todo el país. Será enviada hoy mismo al Congreso. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atribuyó el tema de sus audios filtrados a una trampa y un montaje que supuestamente le tendió su antecesor Jaime Bonilla para afectarla políticamente. Afirmó que lo escuchado en los audios no implicó subordinación y tampoco afecta los intereses de México en el exterior. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han generado profundas afectaciones en infancias y juventudes, como separaciones familiares, estancias en centros de detención, ausentismo escolar y efectos en la salud y el rendimiento educativo. Y efectivamente ya está todo listo en Atlanta para el partido Argentina-Inglaterra, considerado como el juego de mayor riesgo en el torneo internacional de fútbol, ante el alto nivel de rivalidad deportiva y política que existe entre ambas naciones. Iremos también al Zócalo para contarle cómo viven el juego las y los hinchas de ambos equipos. Y en nuestra conversación de este día hablaremos sobre por qué los gobiernos de derecha promueven tanto la industria del Bitcoin. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1:00 p.m. con 3 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre queremos que te comuniques con nosotras y nosotros, y para ello puedes hacerlo mediante nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en X como Imer Noticias. De igual forma puedes mandarnos un mensaje o una nota de voz al 55 66 31 24 27 y ayudarnos a contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿quién te gustaría que gane el partido entre Argentina e Inglaterra y por qué? Te leemos ya en estos medios de contacto, y también agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión, este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina en producción nos acompaña Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes sociodigitales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y también a ti que nos estás sintonizando y queremos saber desde qué parte del país o fuera del país, si es que es el caso, nos escuchas. Te leemos en las redes y en nuestro número en cabina.
Antes de iniciar con toda la información, como siempre tenemos un regalo muy ad hoc al día, ¿no? Otra vez estamos en este ánimo del torneo internacional de fútbol y por eso tenemos este libro de la colección popular novela gráfica del Fondo de Cultura Económica titulado Pioneras, la historia que cambió el fútbol mexicano, que precisamente relata, documenta en la base de un cómic toda la historia del equipo de fútbol femenil mexicano, obviamente, que se disputó entre 1970 y 1971 y pues todo lo que hay que conocer de este gran esfuerzo que pocas veces es mencionado y reconocido en la historia de nuestro país y del deporte del fútbol. Si tú quieres este libro, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. También recordarte, antes de que iniciemos con todas las noticias, que este viernes 17 de julio, o sea, esta semana, estaremos transmitiendo un programa especial y en vivo desde el Museo del Telégrafo y tenemos por ello pases dobles para ti, para que nos acompañes y puedas asistir también a una visita guiada a las 11:30 de la mañana este viernes 17 de julio en el Museo del Telégrafo, que se encuentra en el centro histórico de nuestra ciudad, en específico en la calle de Tacuba número 8, Colonia Centro. Para llevarte tu pase doble, solo tienes que mandarnos mensaje a nuestro número en cabina con tu nombre completo y decir que quieres tus boletos. Ahora sí, arrancamos con la información del día de hoy. Hola, mi nombre es Jorge, tengo 25 años y honestamente yo quisiera que ganara Argentina para poder ver qué puede hacer Messi contra una España que la verdad luce muy ordenada atrás, que ataca bien y siento que es un equipo con condiciones con las que Argentina no se ha medido en este mundial, entonces me interesaría mucho ver ese partido. Me llamo Yurit Coronel, tengo 21 años y entre Inglaterra y Argentina prefiero que gane Inglaterra porque lleva demasiadas décadas buscando volver a conquistar un mundial y cuenta con una gran generación de jugadores lideradas como Harry Kane y Bellingham, que la verdad es que están jugando muy bien en los partidos que llevan hasta el día de hoy. Ahí escuchábamos algunas respuestas que nos comparten a la pregunta del día: ¿quién te gustaría que gane este partido? ¿Inglaterra o Argentina? Te leemos al 55 66 31 24 27. Y vamos con la información del día, ya que cuando el Bitcoin apareció en 2009, su principal objetivo era ofrecer un sistema de pagos descentralizados, sin control de bancos centrales ni gobiernos, lo que despertó interés principalmente entre desarrolladores y expertos en informática. Sin embargo, con el paso del tiempo, las criptomonedas dejaron de ser un tema exclusivamente tecnológico para ingresar de lleno en el debate político. Grupos de la derecha liberal y del conservadurismo económico comenzaron a presentarlas como una alternativa frente a las monedas emitidas por los estados y a las políticas de intervención gubernamental. Todos los datos de esta información con José de la Garza. Cuando el Bitcoin nació en 2009, inicialmente no era un proyecto de derecha ni de izquierda, sino una herramienta de la subcultura cyberpunk enfocada en la privacidad digital. Sin embargo, desde un inicio las criptomonedas han contenido un diseño técnico afín a las ideas de la derecha conservadora, que es la de quitarle a los gobiernos el poder de imprimir dinero y dirigir la economía. Los primeros en adoptar masivamente el Bitcoin con fines políticos fueron los libertarios estadounidenses y seguidores de la Escuela Austriaca de Economía. Para ellos, la red descentralizada demostró que el libre comercio podría gestionar una moneda de forma más eficiente y justa que cualquier banco central. La derecha internacional apoyó las criptomonedas porque, según analistas, representa la herramienta tecnológica definitiva para limitar el poder del Estado sobre la economía. El fenómeno engloba posturas que van desde el libertarismo económico hasta la ultraderecha global, consolidando al Bitcoin no solo como un activo, sino como una bandera de lucha ideológica. La derecha política ve al Bitcoin como una herramienta para restarle el monopolio de la emisión de dinero a los bancos centrales. Líderes
jefes de Estado como criptoevangelistas, mandatarios y candidatos de la nueva derecha global han adoptado activamente este ecosistema. En Argentina, el presidente Javier Milei ha defendido las criptomonedas como el retorno del dinero a los creadores originales, el sector privado. Lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. Entonces, hasta poder discutir, como planteo yo, directamente eliminar el Banco Central. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal para posicionar a su país fuera del radar de los organismos financieros tradicionales como el FMI. Y después que no creían que el Bitcoin iba a dejar ganancias, y después se enojaron cuando compramos más, y cuando bajó dijeron que lo debíamos de vender y no debíamos de esperar a que subiera, y que mucho menos debíamos de comprar más cuando había bajado. Subió, ahora tenemos 300 millones, ya no le dicen a la gente perdón por haberles dicho que le iban a quitar los dólares, era mentira. No le dicen a la gente perdón por haberles dicho que el gobierno iba a perder dinero y que iba a chiviar el dinero del pueblo y que lo iban a perder en el casino del Bitcoin, como dijeron. No dicen perdón, sino que cambian. Ahora yo creo que el gobierno debería invertir las ganancias del Bitcoin en tal cosa. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su entorno transformaron la industria cripto buscando atraer el financiamiento corporativo masivo y a los jóvenes inversores tecnológicos. El gobierno federal ya se encuentra entre los mayores poseedores de Bitcoin. Como saben, de hecho, es uno de los mayores poseedores del mundo, con hasta 200,000 millones de criptomonedas obtenidas a través de la ley civil y otras formas de ley, incluyendo acciones de cumplimiento. Estas tendencias existentes formarán la base de la nueva reserva. La derecha argumentó que el control financiero tradicional se utiliza para bloquear fondos a disidentes políticos, por lo que esta red descentralizada garantiza su libertad. Según analistas, lo que comenzó como un refugio marginal se convirtió en una política de Estado y una estrategia electoral de la mano de la nueva derecha. Para Imer Noticias, José de la Garza. 1:00 con 11 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y para entender más a profundidad esta relación que hay entre las derechas, ahora ultraderechas, con las criptomonedas, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Óscar Rojas, doctor en economía, investigador y docente universitario de la UNAM y también director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, Berenice, con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia, a tus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Óscar, sobre todo con este tema que pareciera que ya es un patrón entre los distintos gobiernos, ya lo decíamos, de este corte político ideológico de ultraderecha. Lo hemos visto en América Latina, también en Estados Unidos, se está replicando en todo el mundo, pero ¿qué hay detrás y por qué es tan atractiva este tipo de moneda, el Bitcoin, las criptomonedas para las ultraderechas? Sí, pues mira, yo creo que tenemos que empezar por conceptualizar que cuando hablamos del movimiento de las ultraderechas, lo que significa de fondo es que se busca, se promueve la libertad absoluta del capital. Y el capital, no estoy hablando del capital industrial, sino en este caso del capital financiero. Entonces, las criptomonedas ha sido un desarrollo además nuevo, cruzado con las nuevas tecnologías que ya todos conocemos. Entonces, como las nuevas tecnologías implican siempre, digamos que un momento, una especie de espacio temporal en el cual todavía no hay todas las regulaciones que pudiéramos encontrar en otros entornos. Entonces, se convierte la criptomoneda en un campo abierto para la especulación y para el enriquecimiento acelerado ya de los grandes capitales, porque hay que recordar que el capital financiero no es riqueza nueva, sino es el acaparamiento de riqueza existente y la especulación además del futuro. Entonces, lo que la ultraderecha ahorita significa es un momento donde, bueno, pues históricamente han venido reduciendo sus tasas de ganancia y buscan por el lado financiero defender o digamos que llegar antes a los nuevos campos de la economía futura para hacer este tipo de digamos, de fortunas
aceleradas, de fortunas extremas, pero que en última instancia, pues no olvidar que son fortunas que están situadas dentro del nivel de lo nominal, de lo financiero y que no representan necesariamente lo real, pero en suma, yo creo que lo que significa este entusiasmo por las criptomonedas es esto, ¿no? Es decir, es todavía un mercado que no tiene todas las regulaciones, que hay un montón de capacidades tecnológicas para los fraudes, para el uso y abuso de estos mecanismos, y qué es lo que está buscando la ultraderecha, ¿no? Es decir, recuperar sus tasas de ganancia. Recuperar sus tasas de ganancia y sobre todo también alejarse de cualquier política y de cualquier restricción gubernamental o incluso de la sociedad. Es lo que estamos viendo con las ultraderechas utilizando este nuevo tipo de monedas. Oscar, preguntarte también, ¿qué tan estable es el mercado de las criptomonedas en general? Porque como sabemos, no hay un precio como estipulado de forma, vamos, orgánica o de forma consensuada por parte de todas las criptomonedas, sino que parece que es un mercado muy volátil. Entonces, ¿por qué apostarle tanto a ellos si no hay tantas certezas aparentemente? Sí, bueno, lo que pasa es que en estos momentos la criptomoneda funciona como un mercado financiero totalmente desregulado. Es decir, tiene una dualidad interesante, porque al mismo tiempo que la criptomoneda supuestamente pues tiene esta nueva tecnología de ir registrando cada uno de sus tramos con el llamado blockchain, al mismo tiempo funciona en estos momentos como ese mercado no regulado, y que pues obviamente esto significa que va a haber competidores pequeñísimos, como pequeños pescaditos en un cardumen, y grandísimos, masivos capitales que son los que se mueven, ¿no? Entonces lo que suele ocurrir es que esta inestabilidad tiene que ver con que pues los que tienen información privilegiada, los grandes capitales ya acumulados, pueden hacer corridas, es decir, desbandadas, pasándose de un activo a otro, generando un entusiasmo inmediato de especulación. Hay una serie de seguidores, el cardumen que hablábamos, pero pues que cuando llegan, el que va llegando va teniendo cada vez, va registrando menores ganancias, o de repente puede haber un desplome. O sea, lo que hemos observado con el precio del Bitcoin es que efectivamente tiene una volatilidad impresionante, pero pues que están jugando precisamente con las diferenciales de información entre los grandes capitales y los muchos que están intentando pues obviamente subirse en una de estas burbujas y convertirse en millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Es que ese es el sentido final de lo que es la especulación financiera, ¿no? Oye, ya nos comentabas esta imagen del cardumen, pero ¿qué otros riesgos hay también al incursionar en este tipo de mercados? Sobre todo cuando uno no conoce y, como ya lo decías, de pronto puede ser llamado por alguna convocatoria, por algún personaje, incluso lo que sucedió el año pasado, en febrero de 2025, con el presidente de Argentina, Javier Milei, y esta moneda Libra, con la cual pues finalmente se hizo un fraude masivo a muchas personas que creyeron en la convocatoria de él para invertir en esta moneda. Entonces, ¿qué otros riesgos podemos encontrar en este mercado digital? Bueno, pues justo eso, justo aquí lo que hemos estado observando, que los presidentes de la ultraderecha pues utilizan sus capitales políticos, por así decirlo, para generar estas entradas masivas que después, posteriormente, van a capturar. Obviamente que la narrativa es que pues en el mercado financiero hay riesgos y pues ni modo, pero pues en realidad lo que podemos detectar es un fraude estructurado. Es decir, sabemos que incluso en el capital financiero tradicional pues está esta noción del esquema Ponzi, donde de repente hay un operador que está simplemente trabajando con los puros rendimientos hasta que llega un momento que se dan cuenta todos que no hay un capital fundamental. Entonces acá es una especie de esquema Ponzi, pero al revés, ¿no? Donde se forma de forma virtual, se genera una supuesta promesa de ganancia, pero pues lo que hemos estado observando es eso, es como una esponja, ¿no? Esos grandes capitales lo que buscan es aprovecharse precisamente de ese frenesí que genera la posibilidad de la ganancia inmediata, pero para generar acumulación acelerada para quien lo dispone, pues, ¿no? En este caso, pues obviamente que un presidente que anuncia un tipo
de criptomoneda para estos efectos, pues toma como ventaja pues que tiene al mismo tiempo el entusiasmo de sus seguidores. Entonces, en suma es de lo que se trata en estos momentos, son de fraudes, ¿no? De fraudes, explícitamente esa es la palabra para describir, Sí. porque ya lo vimos, incluso hubo investigaciones judiciales en Argentina en contra del presidente por pues insistimos, convocatoria a invertir en una moneda que resultó fraude. Estamos conversando con Óscar Rojas, doctor en economía, investigador y docente universitario de la UNAM y también director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Óscar, pues ya lo decías, hay presidentes y personajes políticos que utilizan pues su convocatoria, su nivel de popularidad para llamar a invertir en este negocio fraudulento. Incluso el año pasado Donald Trump percibió $1,000 millones también con negocios relacionados con criptomonedas. Pero me llama mucho la atención y quisiera que nos ayudaras a entender qué pasa en este nuevo mundo de las ultraderechas con el dólar como moneda hegemónica. ¿Por qué incluso Trump está en su propio país también generando este otro mercado de los bitcoins? ¿Por qué también en El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele impuso, además del dólar, la criptomoneda, el bitcoin, como la moneda del país? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde quedaría el dólar? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hay que recordar que el dólar es un mecanismo que viene funcionando de forma particular en un poder monopólico a nivel mundial desde 1971, en el que Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar con el oro. Entonces el dólar se convirtió en un token de papel, básicamente, y es donde se ha montado toda esta crisis que ahora vemos, una crisis de una deuda totalmente ya estratosférica, de además uno de sus mecanismos a través de los cuales se fondió el valor del dólar fue el petróleo, que ahorita está en una crisis en Medio Oriente total. Entonces el dólar funcionó para la gran acumulación desde los 70s hasta el 2008, desde mi punto de vista, la crisis de subprime, y que, bueno, todavía tiene un impacto fuerte por magnitud, pero digamos que históricamente ya dio lo que tenía que dar. Entonces, el tránsito hacia donde se está buscando ahora son las alternativas precisamente en sistemas monetarios que no estén centralizados en banca y que puedan contener o posibilitar los intercambios de forma directa entre los diferentes competidores. Es decir, es un proceso de descentralización. Nada más que, pues, los viejos poderes lo que buscan es controlar esas nuevas posibilidades que ahora técnicamente se producen para tratar de emular o seguir generando este nivel de especulación amplia, por así decirlo. Hay un nuevo mecanismo que es derivado no de la voluntad de nadie en particular, sino de la actividad del sistema como un conjunto, y las ultraderechas lo que buscan es capturarlo, pues no es reducirlo al proceso anterior, en este caso el de la especulación agresiva, fraudulenta, para tratar de, en esta crisis, pues tratar de recuperar lo más que se pueda. Ahorita el hecho de que los presidentes de la ultraderecha estén buscando estos mecanismos es porque saben que políticamente les queda poco tiempo. Capitalismo voraz es lo que estamos viendo y ante ello esta respuesta que trata de renovarse ahora con un nuevo tipo de moneda descentralizada, ya no lo indicabas, Óscar. Finalmente nos queda un minutito rápidamente. ¿Qué futuro le ves al Bitcoin y a las criptomonedas? Pues yo creo que ahí hay un futuro interesante, o sea, en la medida en que empecemos a observar dentro de otros contextos de una economía global multipolar, vamos a empezar a ver que este tipo de mecanismos nos pueden ayudar precisamente a superar la centralización de los procesos a través de la banca, y la banca entendiéndola como un poder fáctico, y que podamos establecer otro tipo de relaciones directas tanto entre los países como dentro de los mercados internos. Entonces, pero esto, desde mi punto de vista, surgirá en el momento en el cual se hagan las renovaciones sociales y políticas del caso para entender la economía en su nuevo momento. Estaremos al pendiente de cómo continúa, ya lo decías, el desarrollo de estas monedas virtuales. Óscar, como siempre, agradecerte muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo y saludos a la audiencia. Gracias. Muerte
qué traemos esta canción? Independientemente de que hable de Dios, no es el significado, sino lo que hay detrás, esta capacidad, esta plegaria por decir que hay que solidarizarnos y no ser ajenos a lo que es humano, a lo que es de todas y todos, y precisamente la traemos a colación porque, como ya decíamos, se está disputando en estos momentos el partido entre Argentina e Inglaterra, que remonta a lo que ocurrió también en 1982 con la guerra por las Malvinas, y que remonta obviamente al partido de 1986 con la famosa Mano de Dios. Un momento de mucho dolor, de mucha catarsis, pero también de mucha alegría para el pueblo argentino, que precisamente se consolida en esta canción interpretada por Mercedes Sosa y León Gieco por allá de los años 80. Con esto nos vamos rápidamente a una pausa, siendo la 1 de la tarde con 24 minutos. Toda la pobre inocencia de la gente. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Soy Alejandro, tengo 35 años y quiero que gane Inglaterra porque se me hace muy buen equipo, ajenamente a que nos hayan eliminado. Tienen un buen delantero como lo que es Harry Kane, y aparte porque me cae gordo Messi, y también se merecen pasar a la final de Inglaterra. Hola, mi nombre es Montserrat Carvajal, mi edad son 34 años y pues yo quisiera que ganara Inglaterra, ya que en este mundial Argentina se ha visto súper favorecido por el arbitraje y no ha sido como muy legal todo lo que han hecho. Inclusive le han perdonado rojas a Messi por ser pues el jugador más famoso y entre comillas el mejor del mundo, ¿no? Una de la tarde con 30 minutos, hora del centro de nuestro país, y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y queremos también escucharte a ti. ¿Quién te gustaría que gane el partido de hoy entre Inglaterra y Argentina y por qué? Mándanos un mensaje de texto o una nota de voz al 55 66 31 24 27 y lo estaremos compartiendo y leyendo a lo largo de esta transmisión. Continuamos con las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en una reunión de alto nivel para fortalecer los lazos entre ambos países. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, para hablar de la relación comercial entre ambos países, así como de la importancia de mantener la neutralidad del Canal de Panamá. Luego de dar la bienvenida al presidente de Panamá, Raúl Mulino, y a su esposa Maricel Cohen, en una ceremonia oficial en el patio de honor del Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá, la presidenta Sheinbaum conversó con su homólogo panameño sobre la situación regional que prevalece en estos momentos y obviamente para darle el respaldo de México para que el Canal de Panamá se mantenga neutral y con esto defender la soberanía no solo de nuestro país, sino también de cada país que pertenece a América Latina. Vamos a escuchar sus palabras. Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones. Hay varios temas que nos unen, desde la interconexión que ambos países tenemos entre el Atlántico y el Pacífico, la inversión empresarial de empresarios panameños en México, empresarios mexicanos en Panamá. En tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también destacó y agradeció este respaldo que brinda la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta postura. ¿Para qué? Para defender justamente la soberanía nacional y también pues defender cada región que tenga su soberanía
privada, que tenga esta postura ante el continente americano. Pues dijo, son momentos difíciles, es un momento que necesita de la unión, pero también de la colaboración y cooperación entre las naciones, sin que esto tenga que verse afectado en la soberanía de cada país. Vamos a escuchar las palabras del presidente de Panamá. Agradezco en mi nombre y en el pueblo panameño el apoyo a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial. He conversado con la presidenta sobre la importancia de que más naciones de la región nos respalden y se adhieran al protocolo de neutralidad del canal. La presidenta Sheinbaum recalcó que vivimos un momento en el que el mundo presenta transformaciones, por lo tanto se debe de privilegiar el diálogo y seguir fortaleciendo los lazos que unen a cada nación. Esto sin que implique una violación a la soberanía o alguna injerencia por parte de otros países y de otras naciones. Asimismo, destacó que están fortaleciendo y se están estrechando los lazos con el Canal de Panamá. Pues en este sentido, el presidente de Panamá destacó que hay 190 compañías que utilizan este canal para unir un océano, el océano Atlántico con el océano Pacífico, y bueno, es importante la participación de México en estos tratos comerciales y en estos tratos de relaciones internacionales. Berenice, es el reporte. Muchas gracias, Sofía. Sobre todo, como ya lo mencionaba, son nuevas relaciones comerciales, o más bien se refuerzan estos vínculos que ya se tenían ahora con Panamá también, y sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, que está cambiando globalmente la economía. Es importante tener estas conversaciones y estas relaciones. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. En otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de Mauro Alberto N., alias El Jando, y de otros integrantes del crimen organizado a Estados Unidos se realizó en apego a la Ley de Seguridad Nacional. La mandataria fue cuestionada luego de que la Fiscalía General de la República reconoció que, después de la entrega de El Jando a autoridades estadounidenses, obtuvo nuevos indicios que lo identifican como el presunto piloto del avión en el que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron trasladados a Estados Unidos en julio de 2024. Sheinbaum reiteró que la decisión de entregarlo fue tomada por el Gabinete de Seguridad con base en criterios de protección a la seguridad nacional. Como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México. Y al ser cuestionada sobre por qué esa información no se conocía al momento de la entrega, la presidenta respondió que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de las investigaciones. Y en ese contexto de la relación tan compleja con Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atribuyó el tema de sus audios filtrados a una trampa que supuestamente le tendió su antecesor, Jaime Bonilla, con el objetivo de afectarla políticamente. En conferencia de prensa, la mandataria estatal señaló que confió en su antecesor y tuvo una reunión con personas que se hicieron pasar por agentes estadounidenses. La gobernadora afirmó también que lo escuchado en los audios no implicó subordinación y tampoco afecta a los intereses de México en el exterior. Nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país. Mi lealtad a México y al pueblo de Baja California está por encima de cualquier circunstancia. Por eso es importante hablar con claridad sobre el origen de estos audios y la manera en que se intentó construir una narrativa engañosa y de descrédito ante la opinión pública, impulsada por quien durante su paso por el gobierno de Baja California dejó más conflictos que resultados y una gestión marcada por la polémica. Sus declaraciones llegan después de que el gobierno federal descartó que el contenido de los audios en los que Del Pilar supuestamente ofrece información de seguridad nacional a cambio de resolver sus trámites migratorios implicaran la comisión de algún delito.
Por ello, Del Pilar también afirmó que fue víctima de un montaje y de una manipulación mediática. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente. Porque la grabación es de una reunión del día 15 de diciembre del 2025, mediados de diciembre del 2025, 15, según tengo entendido en la revisión de la agenda, del 2025, aquí en Tijuana, justamente. Y es ahora, en el inicio del periodo preelectoral, cuando la utilizan. Y por supuesto la están utilizando también nuestros opositores. Es evidente que aquí nunca hubo intervención de agentes o enlaces con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a otros temas muy importantes para nuestro país, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta mañana la iniciativa con propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que permitirá homologar los criterios y el tipo penal en todo nuestro país. Será enviada hoy mismo al Congreso. La consejera jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, informó que la iniciativa contempla, entre otros aspectos, penas de 50 a 70 años de prisión, establece también 19 agravantes, instituye imprescriptibilidad del delito y que no habrá atenuantes. Hazel Zamora nos amplía la información. Hazel, buenas tardes. Hola, Berenice, muy buenas tardes y al auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con la que busca homologar en todo el país la investigación de este delito y garantizar la cero impunidad. Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que el feminicidio es la forma más extrema de discriminación contra las mujeres, al consistir en privar de la vida a una mujer solo por el hecho de serlo. Indicó que aunque los feminicidios han disminuido, 9 de cada 10 son cometidos por parejas, exparejas y familiares cercanos. Y pese a ello, muchos casos siguen siendo clasificados por las fiscalías como homicidios o suicidios. Afirmó que esta iniciativa busca erradicar esas prácticas. Vamos a escuchar a la presidenta. Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio. Evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable, de quien cometió este delito, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar, lamentablemente, esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios. La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa homologa el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades del país, establece penas de 50 a 70 años de prisión e incorpora 19 agravantes. Se trata de un delito que no prescribe ni tiene acceso a la amnistía. Esto permitirá también eliminar las deficiencias que existen actualmente en las investigaciones. Vamos a escuchar a la consejera. Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios. La propuesta también contempla un protocolo único de investigación para todas las fiscalías, fortalece los derechos de las víctimas y la reparación integral del daño. Además, obliga a las entidades a brindar atención especializada a los niños y niñas que quedan en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y establece que los medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas. De acuerdo con la consejera jurídica, la iniciativa será discutida el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre. Berenice, la información que les tengo esta tarde. Hazel, estaremos muy al pendientes entonces del proceso de esta iniciativa de ley, sobre todo ya nos comentabas ahora en septiembre. Muchísimas gracias y buenas tardes. Que tengan un buen día, hasta luego.
Un tema fundamental para las mujeres y en general para la sociedad mexicana, sobre todo porque a pesar de todos los esfuerzos que, insistimos, se han realizado para erradicar las violencias que vivimos las mujeres día con día en este país y en todo el mundo, pero claro, lo que nos afecta directamente es la realidad de México, es importante precisamente tratar de resarcir estos daños y de prevenir que no sigan continuando y perpetrándose estas violencias, sobre todo en su agravante pues más fuerte, que como lo sabemos es el feminicidio, el cual pues en nuestro país todavía abunda de manera muy lamentable, y por eso es importante que ahora se establezca esta iniciativa de ley para realmente perseguir y establecer penas concretas por este delito, que como ya nos lo comentaba Hazel Zamora, pues está proponiendo penas de 50, 70 años, 19 agravantes, un delito que tampoco va a prescribir, es decir, con el paso del tiempo siempre se va a poder de todos modos investigar y sancionar, aunque no se denuncie en el momento en el que ocurra, entre otras características que más adelante estaremos ampliando aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia. Y precisamente en este contexto de esta iniciativa, legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron también a favor de una legislación para combatir el feminicidio. Al hablar sobre la iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal, la diputada de Morena, Dolores Padierna, señaló que el Estado mexicano reafirma que la vida y la dignidad de las mujeres no admite indiferencia ni impunidad. Toda la información con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio tras la presentación de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como bien comentas, legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano, así como del PAN, se pronunciaron a favor de una legislación para combatir el feminicidio. Para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, es una ley general pertinente, correcta y oportuna la propuesta de la titular del Ejecutivo Federal para poder homogeneizar todos los criterios jurídicos judiciales de investigación para los feminicidios o las tentativas de feminicidio, y destacó que esta propuesta tendrá como cámara de origen el Senado de la República, y resaltó que en la Cámara de Diputados estarán pendientes de que se apruebe en la colegisladora para llevar a cabo el trámite correspondiente. Por su parte, la vicecoordinadora de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, resaltó que esta propuesta surge de una realidad que no se puede permitir. Destacó que la reforma homologa el tipo penal y coloca a las víctimas y a sus familias en el centro de la justicia. Vamos a escuchar. Además, reconoce la imprescriptibilidad del delito y la sanción y la reparación del daño. Pero esta ley va mucho más allá del castigo. Establece reglas claras para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas bajo la hipótesis de feminicidio. Obliga a actuar con perspectiva de género, debida diligencia forzada y protocolos especializados, además de fortalecer las capacidades de las fiscalías mediante unidades especializadas y un protocolo nacional homologado de investigación. En tanto que al señalar que revisarán con apertura la propuesta de la mandataria, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, destacó que el Estado debe actuar con firmeza contra los feminicidios. Vamos a escuchar. Por supuesto que vamos a analizar con apertura esta iniciativa de reforma. Estamos convencidos de que hay que actuar con firmeza, con determinación en contra de los feminicidios, algo gravísimo, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Esto merece sanciones severas y por supuesto que estamos abiertos a discutir y en su caso a aprobar una reforma en esta materia. A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, si bien dijo que desconoce el contenido de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que acompañarán las iniciativas que vayan en contra de este fenómeno. El priista Manuel Añorbe pidió esperar a conocer la iniciativa y con este contenido también se aportarán elementos para enriquecer la propuesta. Hay que destacar, Bere, que los legisladores recordaron que hace unos meses reformaron el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso expida una ley general para combatir el feminicidio, y ahora se presenta ya esta ley general. El reporte. Muchísimas gracias, Claudia. Una información, ya lo decíamos, muy importante para las
pues las mujeres que habitamos este país. Muchas gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Una de la tarde ya con 48 minutos hora del centro de nuestro país y efectivamente por eso cuando decimos que es tiempo de mujeres existen todas estas acciones que refuerzan esa idea que no solamente se queda en una frase, en un eslogan, sino que realmente busca transformar y cambiar la realidad de las mujeres en este país. Y precisamente ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia para conocer más detalles acerca de esta iniciativa, nos enlazamos con la maestra Ingrid Gómez Aracibar. Ella es subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres. Buenas tardes, subsecretaria, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice. Bien, gracias y pues muy contenta por la oportunidad de saludarte y saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, subsecretaria, sobre todo con este tema, ya lo decíamos, que busca cambiar la realidad del feminicidio en nuestro país, una de las violencias pues más dolorosas que existen por parte de la misoginia y también de las expresiones machistas, pero quisiéramos conocer también de usted, subsecretaria, cuáles son las claves que hay que entender de esta Ley General del Feminicidio que hoy se ha presentado como iniciativa. Sí, muchas gracias. Mira, creo que hay que empezar con una de estas claves que busca transformar la vida de las mujeres y que se están transformando, porque esta semana el Gabinete de Seguridad en la Mañanera del Pueblo, que da un informe sobre la incidencia delictiva y la seguridad en todo el país, pues mostró una baja muy sensible en términos del delito de feminicidio. En comparación con 2021, hemos bajado 36% en promedio diario de feminicidios. Y creo que esta es una buena noticia porque nos habla justamente de las grandes transformaciones que se están haciendo en materia pues de seguridad y de justicia y por qué no decirlo de paz para las mujeres. Y esta ley general también apunta hacia allá, hoy lo decíamos, la posibilidad de homologar el tipo penal, homologar las penas, las agravantes, las responsabilidades de las fiscalías, ahí donde no hay, pues fortalecer la investigación en materia de feminicidios, que toda muerte violenta de una mujer se inicie investigando con protocolo de feminicidio. Creo que esto es muy importante y pues favorecer las políticas de prevención y de atención de la violencia feminicida y otra cosa que es importantísima, todos los mecanismos de coordinación para la investigación, para la atención y para la reparación del daño. Sobre todo eso, contemplar todas las dimensiones que lamentablemente acapara este delito, ya lo decíamos, muy muy fuerte para la realidad de México, y sobre todo también preguntarle, subsecretaria, veíamos que, bueno, una de las bases precisamente de esta ley es homologar tanto el tipo penal, como ya nos lo señalaba, pero incluso también los criterios y las sanciones y los protocolos de actuación. ¿Qué importancia tiene o por qué es fundamental que entendamos lo mismo en toda esta dimensión de este delito en todo el país y que no se restrinja al cambio de estado, de código postal, sino que sea la misma ley para todas y todos? Pues justamente una de las partes importantes de homologar el tipo penal es para que todas las personas que realicen investigación, procuración y administración de justicia entiendan por feminicidio lo mismo, ¿no? Es decir, comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género. Y ahí es importante cuáles son las razones de género. Hay 10 razones de género, entre otras, que tiene la ley. Una que me parece que es importante, además de los signos de violencia sexual, que es los antecedentes de violencia contra la víctima, sean en carpetas de investigación o no, pueden ser llamadas
a los números de emergencia, donde las mujeres están solicitando auxilio y que muchas veces, por no tener levantada una carpeta de investigación, no se toman como antecedentes de violencias contra las víctimas. Y eso es importante. La otra que me parece que es también importante y que se verá ya en el protocolo de investigación, que el delito sea motivado por estereotipos, por prejuicios o en contextos donde hay asimetría de poder. Lo decía hoy la presidenta, esta parte de la asimetría y la discriminación, pues que genera violencia contra las mujeres. Eso es fundamental, ya lo decíamos en esta iniciativa que, como lo dice su nombre, prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. También preguntarle por qué se toma esta decisión que, pues, insistimos también algo fundamental en esta propuesta, que es que este delito no prescriba, porque veíamos que muchas veces en nuestro país, pues lamentablemente, como ya lo decía usted, por diversos factores no se denunciaba en el momento o incluso pues después las investigaciones, al no tener un protocolo especializado, homologado, ya lo decíamos, retardaban también inculpar, ¿no?, a la persona, valga la redundancia, culpable de este delito. ¿Por qué es importante que no tenga vigencia el delito? ¿Por qué es importante? Porque tiene que haber una responsabilidad y una pena para las personas que cometan pues lo que me parece el acto de violencia más trágica, pero también más deleznable en contra de una mujer, que es que la maten, que la asesinen por motivos de género, y que eso es el feminicidio. Y mira, también creo que es importante decirlo, además de la prescripción, que hay agravantes. Si las víctimas son niñas, adolescentes, adultas, mayores, estén embarazadas o vivan con discapacidad, las penas se agravan. Si la víctima presenta signos de violencias con ataques como ácido o sustancias inflamables, si es una defensora de derechos humanos o migrante, pues las penas también se agravan, y esto me parece que también es fundamental. Tenemos que dar una muestra en términos de que quien cometa el delito pues sea responsable y sea pues penado porque está cometiendo un delito atroz, pero también porque no hay impunidad, que creo que eso es lo más importante. Incluso en términos de prevención, el que no haya impunidad manda un mensaje poderoso de que nadie puede estar por encima de la ley. Efectivamente, eso es lo que se busca sobre todo, y también ya lo señalaba subsecretaria Ingrid Gómez Aracibar, pues precisamente cómo la vida de las mujeres se le tiene que dar esta importancia en nuestro país, y sobre todo buscar que más mujeres puedan acceder a una vida libre de violencias, pues de forma efectiva en toda la realidad de México. Subsecretaria, también veíamos que dentro de esta iniciativa hay algo muy importante de lo que antes pocas veces se hablaba, y es los derechos de las víctimas. ¿Qué pasa también con todo este proceso cuando pues una persona lamentablemente sufre algún tipo, bueno, una mujer más bien sufre algún tipo de violencia machista, ahora en este caso el delito del feminicidio? ¿Cuáles serían los derechos que estipula esta iniciativa? Bueno, se contemplan, entre otros, el acceso a la verdad y la justicia, o sea, como un derecho de las víctimas, y no solo de las víctimas directas, sino también de las indirectas, que ahí son generalmente pues los deudos, hijos, hijas, a veces pues los padres, las madres de las mujeres pues que sufrieron pues esto, que es una violencia atroz. El acceso a la verdad y la justicia. Y ya también, pues tiene que ver con atención médica y psicológica de urgencia para las víctimas indirectas, que yo te decía que son niños, niñas y adolescentes en su mayoría, pero también para aquellas sobrevivientes, porque está tipificada la tentativa. Y la tentativa está tipificada con pena de prisión, que eso también es importante en términos de que no haya impunidad. La asistencia jurídica especializada y gratuita, la atención integral para los hijos e hijas, y algo que nos sigue pareciendo que es importante, la restitución.
o la entrega del cuerpo de manera digna, de manera respetuosa y de manera asistida, que no se encuentren solos los deudos, sino que sean asistidos, que sean acompañados y que todo este proceso sea muy respetuoso de la dignidad de las personas. Cuidar la dignidad de las mujeres incluso en esa situación tan atroz, ya lo decíamos, la realidad del feminicidio en nuestro país. Estamos conversando con la maestra Ingrid Gómez Aracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres de nuestro país. Subsecretaria, finalmente, por último, preguntarle también acerca de el trabajo que se va a realizar y que también estipula esta ley precisamente con las fiscalías de cada estado, con las fiscalías locales, sobre todo porque son las personas que procuran la justicia, que serán las encargadas de aplicar esta ley con los criterios que ahora establece también, y pues son la primera línea de contacto que tienen lamentablemente las familias en una situación tan dolorosa como lo es el feminicidio. Bueno, se está previendo en la ley, evidentemente, la homologación de un protocolo de investigación, pero también, pues, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las propias fiscalías, que los perfiles, tanto de las personas que realizan investigación, peritaje, atención a víctimas, pues sean los idóneos, y va a haber, pues, perfiles especializados para ello, la certificación de los mismos, la posibilidad también de una capacitación a través de la homologación de un tipo penal, de un protocolo de investigación, pues va a haber conceptos comunes, que sean comunes pues en las fiscalías. Y otra cosa que me parece muy importante, que tendrán que hacer también o cooperar también las fiscalías, tiene que ver con todo el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en orfandad por la situación de feminicidio. Y allí pues no solo se estará implementando, que ya estamos en mesas de trabajo para un protocolo homologado de atención desde el minuto 1, en donde estas niñas, niños y adolescentes pues tienen presencia, muchas veces están presentes en la escena del feminicidio, y hay que darles mucha seguridad, protección y certeza jurídica. Es decir, que se sepa con certeza a quién se le van a dar los cuidados y atenciones de estos niños y niñas que lamentablemente fallecen, sus madres asesinadas. Entonces creo que esto es muy importante, porque muchas veces se les da la certeza jurídica porque había una persona que las puede cuidar y que estaba allí, o estaba la familia paterna que muchas veces pues tiene que ver con el feminicida. Lo decía hoy la presidenta, no es que las mujeres no puedan cometer el delito de feminicidio, pero en el 98% de los casos son pues hombres y personas muy cercanas a las mujeres. Pueden ser maridos, pueden ser concubinos, exparejas, etcétera, y hay que proteger y dar certeza jurídica a los niños y niñas. Y también pues se está desplegando, que esto va más allá del quehacer de las fiscalías, pues se está desplegando una política de prevención y atención a la violencia feminicida a nivel nacional. No solo a través de campañas, pero creemos que tiene que haber campañas de concientización e información, y esto tiene que haber campañas de concientización hablando de la discriminación y hablando del machismo, que no le ayuda y no le sirve a nadie tener sociedades en donde el machismo y la discriminación persistan. Y también, pues, crear grupos de apoyo técnico a través de este sistema nacional integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que es encabezado por la propia presidenta, donde participan las y los gobernadores y todas las instancias de mujeres en las entidades federativas. Y pues articular todas las políticas integrales que tiene el país, los centros libres, los centros de atención, los centros
centros locales de atención, los centros de justicia, los espacios de refugio, la línea de atención para el bienestar de las mujeres, el 079 con la opción 1 y las abogadas de las mujeres, de manera que esta política esté articulada para la prevención y la atención de la violencia feminicida, porque ya no queremos contar feminicidios. A pesar de esta baja, sensible, importante y que nos llena de optimismo, queremos erradicar la violencia feminicida. Esa es la meta y ese es el compromiso, y precisamente esta ley llega, como ya lo decía, a integrarse a todas estas políticas que ya existen de facto en nuestro país, y esperamos que sigan cambiando, transformando la realidad de las mujeres y que, ya lo decíamos, se ejerza una vida libre de violencias. Maestra Ingrid Gómez Aracibar, agradecerle mucho esta información que nos brinda para toda la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Berenice, y saludos siempre a la audiencia y al Imer. Muchas gracias, maestra. Dos de la tarde, ya con 4 minutos, hora del centro de nuestro país, y caemos a la infodemia del día de hoy, ya que además de lidiar con las mentiras que circulan en redes sociales y medios de comunicación, es importante estar alertas de lo que consumimos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS, emitió una alerta por falsificación y adulteración de una marca de tequila que se comercializó en línea. Por ello recomienda hacer una inspección física de los productos antes de comprarlos. Escuchemos todos los detalles con nuestra compañera Jessica Martínez. Cuidado con lo que bebes. La COFEPRIS emitió una alerta tras identificar la falsificación y adulteración del tequila de la marca Gran Centenario Añejo, con número de lote L06124. Este producto, advirtió, incumple con la norma mexicana que establece las especificaciones sanitarias y etiquetado comercial de todas las bebidas alcohólicas nacionales o importadas comercializadas en México. Este tequila se vendió en línea. Entre las anomalías que delatan que se trata de un producto apócrifo, destaca que la etiqueta frontal carece de relieve y que el tapón presenta desprendimiento. Por lo tanto, advirtieron que representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución. Ante estos riesgos, la COFEPRIS aconseja hacer una inspección física del producto antes de comprarlo. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Ya lo escuchamos, hay que revisar también estos productos y estar también muy atentos a las alertas que emite la COFEPRIS de nuestro país. Son las 2 de la tarde con 5 minutos y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Buenas tardes, a mí me gustaría que ganara Inglaterra, ya que efectivamente a la selección de Argentina se le ha ayudado mucho en este mundial. En el último mundial se vio, pero ahora en este mundial se ha visto mucho más. Buenas tardes. Obvio que quiero yo que gane Inglaterra porque desde el primer encuentro de Argentina ha sido un juego muy sucio con ese señor Messi, muy sucio. Y en otro partido, y así se ha visto. Y no es más que pura corrupción. Y yo soy Concepción Alfaro Sandoval. No sé de fútbol, pero así a simple vista, estando viendo los partidos, han sido más que pisotones, empujones, jalones. Y el árbitro no dice nada cuando es de ese Messi. Y bueno, pues no podemos decir que gane el mejor porque ya está bien planeado con la FIFA y la mafia. ¿Sí o no? Hay algunas
las respuestas que nos comparten a la pregunta del día de hoy. ¿Quién quieres que gane el partido entre Argentina e Inglaterra? Como siempre estamos leyendo y compartiendo sus respuestas en el 55 66 31 24 27. Muchas gracias en verdad por comunicarse con nosotras y nosotros. Continuamos con la información, nos vamos ahora con la agenda internacional. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han generado profundas afectaciones en infancias y juventudes, como separaciones familiares, estancias en centros de detención, también ausentismo escolar y efectos en la salud y el rendimiento educativo. Jessica Leal nos informa. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, las cuales se han intensificado durante la segunda administración de Donald Trump, han tenido impactos significativos en menores de edad, tanto en ciudadanos estadounidenses como en migrantes no acompañados o en familias mixtas. Reportes basados en datos del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y análisis independientes documentan separaciones familiares, detenciones, ausentismo escolar y efectos en la salud física y emocional, así como en el rendimiento educativo. Un análisis del Centro de Investigación Brookings Institution, publicado en mayo de 2026, basado en datos de detenciones del ICE y características demográficas de la población irregular, revela que más de 400,000 personas han sido detenidas en arrestos interiores desde el inicio del periodo analizado. Esto habría afectado a aproximadamente 145,000 niños ciudadanos estadounidenses y alrededor de 205,000 niños en total, de los cuales 22,000 quedaron sin ninguno de sus padres conviventes en el hogar. La agencia de noticias independiente ProPublica, utilizando datos gubernamentales obtenidos vía demandas de información pública, denunció que al menos 3,800 menores de 18 años, incluidos 20 bebés, han sido encarcelados en centros de detención migratoria en Estados Unidos desde que inició el segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025. Y para los que están acá adentro, que sobre todo los que están en este centro, que principalmente tengan paciencia, que sabemos que en cualquier momento tenemos que salir. Aún más grave, señala, varios de esos niños fueron secuestrados de sus hogares, escuelas o en las calles. Algunos incluso estuvieron desaparecidos por días. Con base en información de The Marshall Project, un centro independiente de periodismo de investigación enfocado al sistema de justicia criminal, a finales de 2025, más de 1,300 niños pasaron más de 20 días de detención, lo que viola un acuerdo judicial. ProPublica reveló en una serie de investigaciones que unos 300 menores enviados al centro de detención de Dilley, Texas, por la administración Trump, permanecieron allí más de un mes, lo que provocó, según expusieron, trastornos por ansiedad y tristeza. De verdad no me siento bien porque siempre hay un oficial que está, como molestando porque siempre no puedo ir a ningún lado y si tengo que ir al baño no me dejan porque tengo que ir con mi mamá. Organizaciones como la American Academy of Pediatrics advierten que cualquier tiempo en detención puede generar trauma y riesgos a largo plazo en el desarrollo de los niños. Además, ProPublica estimó que solo en los primeros 7 meses de la administración, al menos 11,000 niños estadounidenses tuvieron un padre detenido. Brookings señala que las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional subestiman el impacto real. Un estudio del profesor Thomas Lee de la Universidad de Stanford analizó datos diarios de asistencia en 5 distritos escolares del Valle Central de California tras redadas en enero de 2025. Registró un aumento del 22% en las ausencias diarias de estudiantes que persistió al menos 2 meses. Investigaciones previas vinculan las operaciones de ICE con caídas en aprovechamiento escolar, a menudo vinculadas con ausentismo, menor inscripción en educación postsecundaria y aumento en problemas de salud mental como depresión, autolesiones e incluso intentos de suicidio. Para Imer Noticias, Jessica Leal.
realidad muy dolorosa lo que están viviendo niñas, niños y jóvenes en Estados Unidos ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y precisamente para conocer más de cerca los efectos que están teniendo estas políticas, ya lo decíamos, también violentas y discriminatorias, nos enlazamos ahora con Abraham Espinosa, director de Educación Superior de la organización Estudiantes y Familias Migrantes en Lucha, FILE por sus siglas en inglés, desde Houston. Abraham, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por invitarme. Bien, en lo que cabe, sí estamos viviendo una situación un poco fuerte en los Estados Unidos con nuestros compatriotas y hermanos de otros países que han venido aquí a los Estados Unidos solo para buscar un futuro mejor. Que eso es precisamente lo que también está detrás de todos estos casos que hemos visto de manera reciente en los últimos días, tan dolorosos, en los cuales se persigue a personas de forma indiscriminada y también por su apariencia solamente y con, hay que decirlo, toda una ideología de racismo y clasismo detrás. Abraham, quisiéramos conocer más de cerca qué está pasando con las niñas y niños y juventudes, cómo están recibiendo el impacto de esta realidad, ya lo decíamos, tan agresiva por parte de la administración de Donald Trump. En realidad, el miedo siempre ha existido como una persona indocumentada en los Estados Unidos. Yo siendo una persona que también creció pues llegué a los Estados Unidos cuando tenía 1 año y yo crecí indocumentado y siempre hubo ese tipo como de temor. Pero inclusive cuando él ganó su primera presidencia en el 2016, había mucha preocupación. El primer término, que fue de 4 años, que perdió la reelección en el 2020, no fue tan agresiva como lo que estamos viendo ahorita. Ahora, cuando él ganó la presidencia la primera vez, sí hubo mucho miedo. Inclusive tuvimos citas de emergencias con muchas primarias, que los papás querían sacar a los niños de la escuela y todo eso. Pero gracias a Dios los primeros 4 años no fueron tan agresivos como lo que dice usted ahorita, que es una operación, son operativos que están haciendo que no tienen base legal, solo racial, porque están persiguiendo a la gente trabajadora, a la gente que se aparece indocumentada, que en realidad no hay manera de cual identificar una persona indocumentada, porque nadie sale a la calle con su estatus migratorio imprimido en la camisa o en la frente. Entonces, han habido ya incidentes aquí en los Estados Unidos y más reciente en Houston, hace una semana, en donde inclusive ha habido una fatalidad de un hermano mexicano inmigrante. Ahora, la reacción que hemos visto de los muchachos, hay mucho miedo. Inclusive hemos tenido que hacer pláticas con niños chiquitos en la cual tienen miedo de sus papás, aunque sean indocumentados o no, porque sí se están sintiendo un poquito la racha, un poquito fuerte de lo que está haciendo esta administración, también con la gente joven. Ahorita lo que pasó con la fatalidad que desafortunadamente mataron a Lorenzo Salgado Araujo, muchos muchachos, aunque no son indocumentados, eso resonó muy fuerte con ellos, porque a muchos de ellos, sus papás son trabajadores de construcción también, y muchos de ellos se sintieron muy agredidos porque pudo haber sido el papá de ellos. Inclusive mi papá adoptivo, pero es como mi papá, él también trabaja en la construcción. Entonces yo también me sentí muy afectado por lo que pasó, pero tratamos haciendo pláticas, haciendo talleres de Conoce tus Derechos, tratamos de tranquilizarlos y básicamente que no se propague el pánico, pero sí la comunidad está muy, muy afectada y tienen mucho miedo. Mucho miedo que ya nos señalabas, Abraham, ha existido prácticamente siempre. Sin embargo, en este segundo periodo del presidente Donald Trump se ha agravado de una forma
muy dolorosa para toda la sociedad americana, sobre todo también pensando en los dos casos, Renee Good y Alex Pretty, que a pesar de ser ciudadanos americanos y que incluso no compartían esta identidad racial, ¿no? Por llamarle de alguna forma, como lo ha identificado también estos grupos casi paramilitares que ahora son ICE, pues también fueron víctimas de esta violencia, porque son operativos que lo caracteriza básicamente es un nivel de violencia que transgrede todas las leyes que se han estipulado en Estados Unidos. También quisiéramos conocer, Abraham, ¿qué tipo de protocolos se han implementado con las y los niños, sobre todo ustedes que tienen pues contacto directo también con ellos a través de FILE, por sus siglas en inglés? ¿Qué tipo de instrucciones o de capacitación o incluso también de resguardo emocional se les puede dar en medio de esta situación? Nosotros siempre hemos dado pláticas de Conoce tus derechos. Las pláticas son diferentes con los papás que son con los niños. Obviamente sabemos que hay conceptos o hay manera de hablar con un niño que es diferente a la cual uno habla con un adulto, pero sí hemos tratado porque mucho del miedo es la incertidumbre, y a veces la incertidumbre viene porque mucha gente se cree lo que está en las redes sociales, se creen que los inmigrantes aquí en los Estados Unidos no tienen derechos, que la Constitución no los protege. A lo mejor es hasta la misma ideología de los papás que piensan lo mismo. Por eso yo sigo repitiendo que los talleres de Conoce tus derechos son monumentalmente importantes, porque cuando nosotros nos escuchan hablar, y los niños también, porque los niños ponen atención, aunque a veces uno dice, no entiende. Los niños entienden. Sí sentimos la diferencia entre cuando llegamos y cuando hacemos después de la presentación, sentimos como que la energía cambia a algo un poquito más positivo. Esa es una de las maneras que yo siempre digo que informándose es lo más mejor que uno puede hacer. Las hacemos en persona, pero ahorita en persona ha sido un poco difícil porque hay mucho miedo. Solo tratamos de hacer también por videollamada, a veces hasta por teléfono, como sea, para tratar de quitarles pues ese miedo. Ahora, otra cosa es que también nuestra organización está tratando, conecta familias, especialmente familias afectadas por una deportación o por una detención migratoria, con gente, con organizaciones que ofrecen asesoría psicológica gratuita o a bajo costo, porque a veces sí es necesario, y a veces en nuestra comunidad, en nuestra cultura, a veces no se reconoce tanto la importancia de la salud mental. Entonces a veces la comunidad está pasando, o gente afectada directamente están pasando un momento fuerte y no, a veces no buscan esa ayuda mental, y a veces ni nosotros pues conocemos profesionales que o trabajan en su capacidad independiente o con una organización que a veces ofrecen sesiones gratuitas básicamente para guiarlos, y muy importante con los niños, porque los niños, inclusive mi propia hija, yo soy ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, pero mi propia hija a veces se preocupa por mí, por el trabajo que hacemos. Entonces a veces es necesario tener esas sesiones, y esa es solo una de las múltiples maneras que tratamos de ayudar a la comunidad. Sobre todo, ya lo señalabas, Abraham Espinosa, director de Educación Superior de la organización Estudiantes y Familias Migrantes en Lucha, FILE, por sus siglas en inglés, desde Houston, pues también la salud mental es algo de lo más golpeado, la salud psicoemocional, sobre todo porque nos comentabas cómo también se ve reflejado el impacto de estas políticas migratorias en el rendimiento escolar, pero sobre todo en el ánimo de las y los niños y jóvenes que están resintiendo, pues como comunidad migrante, como comunidad latina también en muchas ocasiones, estos casos cada vez más cercanos y recurrentes, lamentablemente pues violatorios de todos los derechos humanos por parte de ICE. También hay una imagen muy fuerte, de hecho este año recordaremos Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido junto con su padre precisamente en un operativo del ICE. Es decir, no se está cuidando a las infancias en Estados Unidos en este momento por parte de las autoridades, y entonces es donde entra todo este acuerpamiento por parte de las organizaciones
organizaciones civiles. Finalmente, preguntarte, Abraham, también, ¿consideras que la comunidad migrante se ha unificado ante este escenario pues bastante complejo que viven en este momento bajo el mandato de Donald Trump? Siento que sí. Siempre la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, todos, aunque no nos conozcamos, nos une mucho la historia inmigrante, como la historia de mi familia que emigró en el 91, como familias que han reciente llegado. Todos nos une ese como el duelo de tener que abandonar nuestro país para buscando un futuro mejor. Entonces siempre yo cuando he dado presentaciones siempre hablo de mi historia porque yo sé que mi historia a veces conecta con otras personas y eso es, yo lo digo como el dolor, pero es como, no quiero decir dolor, pero es como desafortunadamente el trauma que nos une a todos. Entonces ahorita en específico, siempre históricamente en Houston en particular, la comunidad inmigrante somos una... es totalmente, lo sé en inglés, no, se me está escapando la palabra en inglés, pero en español, disculpe, pero somos una mezcla de culturas. Houston es una ciudad increíblemente diversa y es difícil describirlo porque yo sé que en Houston las estadísticas dicen que se hablan más de miles de lenguajes, no solo el español, pero otros lenguajes. Yo cuando mi preparatoria de la cual yo me gradué, en cualquier momento se podían hablar más de 60 lenguajes diferentes, aparte del español y el inglés. Entonces, es una ciudad que siempre ha sido muy diversa. Y en esa diversidad, en ese duelo de ser indocumentado, de ser inmigrante, como que se ha creado, no oficialmente, como una hermandad entre la comunidad inmigrante. Entonces, ahorita, regresando al punto de la pregunta, sí se ha visto más unión, inclusive se ha visto más unión en nuestra comunidad inmigrante, pero más allá de nuestra comunidad inmigrante, he visto personas no afectadas directamente, personas anglosajonas, personas morenas, personas, ciudadanos americanos que están sintiendo el mismo dolor, aunque no lo entiendan al nivel de nosotros, lo están sintiendo y han salido a apoyar a nuestra comunidad, que es algo a mí sorprendente, porque en realidad no son afectados directamente, pero muchos de ellos nos han dicho, quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y esa comunidad es importante también, porque aunque no son afectados directamente, a lo mejor pueden hacer cosas que la comunidad inmigrante no puede, como votar. Puede hacer cosas como salir a una marcha, porque ahorita el miedo está fuertísimo. Entonces, estamos agradecidos con esa comunidad que se ha unido a nuestra causa, porque la verdad, ahorita necesitamos toda la ayuda que se puede brindar a la comunidad. Sobre todo esto, entendiendo que Estados Unidos no es como lo quiere presentar la administración del presidente Donald Trump, no es solamente un grupo, sino es esta multiplicidad y esta diversidad cultural y étnica que ya nos señalabas, Abraham, lo que conforma hoy en día la realidad de Estados Unidos, y por eso también estas experiencias que están sucediendo de forma muy lamentable generan estos sentimientos compartidos, incluso, como ya lo decías, en comunidades que no son directamente afectadas por estas políticas. Y esperamos de verdad que esta emoción compartida pueda transformarse, como ya lo decías, en un voto o en acciones contundentes que abracen a toda la comunidad migrante que conforma hoy Estados Unidos. Abraham, agradecerte muchísimo esta conversación que nos brindas con toda la audiencia de Imer Noticias para entender lo que está sucediendo del otro lado de la frontera. Gracias y buenas tardes, Abraham. Gracias, muchas gracias, y la lucha sigue. La lucha sigue. Gracias. Y en ese contexto tan adverso, ya lo compartíamos y platicábamos con Abraham, del lado de nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
condenó las recientes muertes de mexicanas y mexicanos que han ocurrido en operativos y en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, al manifestar preocupación y desacuerdo con las estrategias de la política migratoria de la administración de Trump. Planteó que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes representa una obligación internacional. Esta obligatoriedad, acotaron, no admite excepciones y debe de ser observada en todo momento por los estados con independencia de la nacionalidad o de la situación migratoria de las personas. Por ello, la Comisión Nacional se pronunció a favor de que se realicen investigaciones prontas, imparciales, independientes y transparentes que permitan realmente determinar las responsabilidades correspondientes y también garantizar el acceso a la verdad y justicia para las víctimas y sus familias. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades consulares y de procuración de justicia con la finalidad de darle debida atención expedita a los hechos, así como también el acceso a la justicia y a la verdad, principalmente, ya lo decíamos, para la reparación integral de las víctimas indirectas y también la asistencia a sus familias. Dos de la tarde con 32 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que el buque Escuela Cuauhtémoc zarpó de nueva cuenta. Ahora desde Acapulco, Guerrero, el navío será la plataforma de enseñanza para 144 jóvenes recién egresados de la heroica Escuela Naval. El reporte desde Acapulco con Ethan Hernández. Ethan, buenas tardes. Buenas tardes, Vera, a ti y a todo tu auditorio. Nos encontramos en la 8ª Región Naval, aquí en Acapulco, Guerrero, en donde el buque Escuela Cuauhtémoc partió desde el puerto con 281 marinos y marinas para iniciar la Instrucción Pacífico Norte 2026. Es la primera vez que la nave vuelve a las aguas después del accidente ocurrido el año pasado en Estados Unidos, en el que la embarcación chocó contra el puente de Brooklyn. Las familias despiden a sus hijos e hijas entre música ranchera y aplausos desde el puerto, chiflando y coreando sus nombres. El propósito de la misión es apoyar el mensaje de paz en la región de Norteamérica, fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá y ayudar en la formación profesional de los guardamarinas a bordo. Escuchamos a la guardamarinas Andrea Alonso, quien nos relata los detalles del viaje de la tripulación. Actualmente estamos zarpando del puerto de Acapulco, nuestro puerto base. Seguimos hacia el puerto de Honolulu, en Hawái, Estados Unidos, para posteriormente dirigirnos a Seward en Alaska. Después visitaremos el puerto de Victoria en Canadá y seguiremos por el puerto de San Francisco y al último en San Diego para después regresar nuevamente a nuestro puerto base aquí en Acapulco. La travesía para la tripulación durará 3 meses, en concreto 69 días en mar y 24 en puertos. Al respecto de las dificultades de este viaje, nos habla la tripulante Margarita Parra. Es el distanciamiento con la familia, ya que estuvimos 5 meses en dique para el alistamiento del buque en Salina Cruz. Posterior a eso, otros meses aquí en Acapulco, entonces mucho distanciamiento familiar, pero es parte del procedimiento. Con este viaje, los marinos y marinas esperan obtener experiencia real a bordo del buque y fortalecer los lazos de unión entre la tripulación, al igual que finalizar su instrucción como guardamarinos de la generación 2021-2025. El regreso está estimado para el próximo 15 de octubre. Para Imer y Tambalanzar, seguimos informando desde las calles. Desde las calles, muchas gracias, Ethan, sobre todo desde el puerto de Acapulco con este reporte, ya lo decíamos, del buque Escuela Cuauhtémoc. Vamos con más información. Vamos con información de seguridad. El Gabinete de Seguridad Federal colabora de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales de Baja California para esclarecer el asesinato del esposo de la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, y la agresión armada de la que ella y su familia fueron víctimas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando la regidora, su esposo y una menor de edad circulaban a bordo de un vehículo por las calles de la colonia La Hacienda en el municipio de Tecate, y el vehículo en el que viajaban fue atacado con armas de fuego. La regidora y la menor de edad resultaron heridas, pero el esposo del edil lamentablemente murió en el lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que autoridades federales ya trabajan para determinar el móvil de este ataque. Muy lamentable caso, y ellos están haciendo la investigación de por qué se da este atentado.
En más información, la Arquidiócesis Primada de México informó que un sacerdote fue detenido por autoridades civiles en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de un menor de edad. La Arquidiócesis detalló en un comunicado que el sacerdote informó a la Iglesia Católica sobre su detención y que hasta el momento no ha recibido notificación oficial por parte de la autoridad competente, pero manifestó su plena disposición para colaborar en lo que sea requerida con el fin de esclarecer los hechos y contribuir a la procuración de justicia. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, instruyó a las autoridades eclesiásticas para que inicien de inmediato la investigación correspondiente, esto de acuerdo con el derecho canónico y los lineamientos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Mientras se desarrollan las investigaciones, se adoptarán las medidas cautelares que resulten procedentes sin interferir ni sustituir las actuaciones de las autoridades civiles, precisó la Arquidiócesis. Y esta tarde, un juez de la Ciudad de México determinó como improcedente la garantía del predio Colegio Rebsamen como forma de pago para la reparación del daño que interpuso la dueña del recinto, Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni. Tras una audiencia realizada este miércoles, el juez ordenó que se realice una nueva investigación sobre las propiedades y cuentas de García Villegas, quien está recluida actualmente en Santa Marta, Acatitla. Vamos ahora con Víctor Raúl Ramírez para más información. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Pues este miércoles se llevó a cabo la audiencia en la que la justicia de la Ciudad de México impuso un pago de 11.5 millones de pesos como reparación del daño a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rebsamen, por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niñas y niños, durante el sismo de septiembre del año 2017. Cabe señalar que Mónica García ofreció como garantía el terreno en el que se levantaba el colegio, ya que carece de recursos. Para Miriam Rodríguez, madre de uno de los menores fallecidos, el monto de la reparación no le importa, sino el que se haga justicia. Miriam Rodríguez aseguró que Mónica García Villegas... Claro, están en la cárcel. A mí no me interesa el monto de la reparación. Si el monto de la reparación a mí me sirviera como madre para revivir a José Eduardo, ya lo hubiera hecho. Lo hubiera recibido para que lo revivan. No fue así. No me interesa eso. A mí lo que yo exijo es lo que estamos aquí. Y los directores de obra detenidos no saldrán de la cárcel. Se los digo, no van a salir ninguno de los cuatro, ¿vale? Y si hay algo de autoridad, hay algunos funcionarios que sí, ya se les destituyó, ya se les quitaron sus funciones y con ello yo siento que sí. Dios, al menos yo le pregunté a Dios, ¿va a haber justicia? Lo hay. Para mí ya lo hay. A lo mejor para otra gente no, porque no ha sabido manejar su duelo. Pero para mí como madre, y que yo he estado desde el inicio y también ustedes me han visto, lo hay. Cabe señalar que Mónica García Villegas compareció mediante una videoconferencia desde el penal femenil de Santa Marta, donde cumple una sentencia de 29 años de prisión. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias, Víctor, sobre todo en un caso emblemático también de los últimos años en nuestro país y que nos deja una pregunta: ¿qué es la justicia? ¿Cómo se repara una pérdida como esa? Vamos con más información. Son ya las 2 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Vamos con una actualización de lo que acontece en torno al deporte, y es que la semifinal del Torneo Internacional de Fútbol entre Argentina e Inglaterra cuenta con uno de los operativos de seguridad más importantes en lo que va de todo el torneo, al ser considerado como el partido de mayor riesgo debido a la rivalidad entre ambas aficiones. Para el operativo se desplegaron 1.600 agentes en las inmediaciones del Atlanta Stadium, así como en las principales vías de acceso y en la zona del Fan Festival. Antes de que iniciara incluso el partido, en Atlanta ocurrió el primer enfrentamiento entre aficionados pertenecientes a las barras de San Lorenzo y Huracán. Hubo 3 detenidos. Ya escuchábamos parte de lo que se vivió en Atlanta al inicio, o más bien antes de que comenzara este primer
encuentro entre Argentina e Inglaterra. Ya lo decíamos también al inicio de este espacio, un encuentro que no solamente se reduce al fútbol como tal, a correr detrás de la pelota, sino que tiene toda una serie de implicaciones históricas, políticas e incluso emocionales para toda una nación que es Argentina, dado el contexto del último partido que se disputó entre estos dos países, 1986 en México. Recordemos, años después de cuando inició la Guerra de las Malvinas en 1982, y con una gran deuda que ha dejado todavía hoy en pleno 2026 con el pueblo argentino y que por lo tanto revive estas heridas. Vamos ahora a enlazarnos hasta la Ciudad de México porque la afición ya llegó al Festival Futbolero del Zócalo para la semifinal entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Vamos ahora con nuestro compañero Alfonso López para conocer todos los detalles. Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Berenice? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a todos y todas. Sí, casi lleno, el Festival Futbolero, el FanFest, esta plancha del Zócalo capitalino, para presenciar el partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, semifinales ya de este campeonato, que al momento, cuando faltan 9 minutos para que acabe el tiempo reglamentario, los 90, está ganando la selección de Inglaterra 1. Una muy buena entrada, llama mucho la atención. Hay mucha gente, podemos decir un 30% que está con la selección de Argentina, 30% que está con la selección de Inglaterra, pero mucha gente que está con la playera verde de la selección nacional, y mucha gente que no trae alguna playera de algún equipo, de alguna selección, pero que cuando cayó el gol en la selección inglesa, brotaron obviamente los festejos. Quiero decirte que es así, es un poco más la afición que apoya a la selección de Inglaterra. No hemos visto a grupos de ingleses como tales, gente que haya venido de Inglaterra a ver el partido, de la comunidad que vive en México para ver el partido, como tampoco hemos visto muchos argentinos, más bien gente de México que por una u otra razón en Argentina, por ejemplo, en el caso específico, tiene mucha simpatía por Lionel Messi y eso acarrea que estén con la selección de Argentina. Y en contraparte, hay gente que tiene mucha animadversión. Cuando se presentaban en la pantalla los equipos, venían los abucheos para ambos, pero sobre todo cuando vino Messi, estuvo dividida la recepción que le dieron en este FanFest, tanto los aficionados en Argentina o los aficionados que tienen también a favor de la selección de Inglaterra. Un calor, eso sí, el que se siente en la plancha del Zócalo, que hace que también la gente, uno ubique las sombrillas, que hay algunas de los patrocinadores, o también se ubiquen en la zona del stand de la Ciudad de México, y que también está propiciado que muchos ocupen en la plancha del Zócalo y se sienten en ella o busquen también recostarse, porque ya tienen algunos pues más de 2 horas esperando primero que inicie el partido y después de vivir también este encuentro. Comentarte también que el ambiente es, como ha sido en todo el plantel, muy tranquilo. Ha estado la gente pendiente de la pantalla, ha estado pendiente de apoyar, de festejar, un poco tensos también, y me llama la atención que quizás por haber iniciado ya el periodo vacacional escolar es muy familiar también el ambiente. Muchas niñas, muchos niños, seguramente aprovecharon la oportunidad para ir, para conocer el FanFest. Hay gente que obviamente pues no vino cuando estaba la selección nacional, algunos porque estaban en clases, porque fueron más tarde los partidos, que ahora es muy, muy familiar el ambiente que se vive en esta plancha del Zócalo, que ya está teniendo el cierre de actividad, partido 102 de 104, es decir, está el segundo finalista que enfrentará a la selección de España, el sábado el partido por el tercer lugar y el domingo la gran final. Parte Berenice lo que sucede en el Zócalo capitalino, en este festival futbolero que ya tiene sus últimos partidos. Una estampa muy interesante la que nos regalas, Alfonso, sobre lo que se está viviendo desde el Zócalo de la Ciudad de México, sobre todo, ya lo decías, en prácticamente ya el camino del cierre de este torneo internacional de fútbol. Muchas gracias y buenas tardes, Alfonso. Gracias, Bere, muy buenas tardes. Y ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos
hasta Argentina con Silvana Avellaneda. Ella es periodista y productora argentina. Silvana, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarnos y bueno, acá estamos en medio de esta emoción constante que suelen ser los partidos del Mundial y más un encuentro de este tipo como el que estamos pasando ahora. Precisamente ese es el tema que queremos conversar contigo. O sea, el fútbol es un deporte, pero no solamente se queda ahí, y sobre todo en este encuentro, pues que es histórico, sobre todo que nos remonta a lo que sucedió en 1986, nuevamente entre Inglaterra y Argentina. Pero antes de llegar a cómo se está viviendo hoy, quisiera preguntarte, Silvana, que nos compartieras, ¿tú qué recuerdo tienes de ese partido de 1986? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mira, para la gente de mi edad, o sea, los que tenemos casi entre los 40 y los 50 años, para nosotros es muy emotivo porque nosotros en el 86 veníamos de un juicio a las juntas militares, de salir, la guerra de Malvinas era muy reciente, los horrores de la guerra se estaban conociendo porque si bien, bueno, volvieron los chicos a territorio, había muchos chicos también que terminaron suicidándose, o sea, en las islas murieron 649 chicos argentinos y acá se estima que se suicidaron entre 400 y 600 chicos más ya en territorio en los años que siguieron. Entonces, este enfrentamiento con Inglaterra todavía tenía abiertas esas heridas que muchos de nuestros adultos vivieron y bueno, significaba una puesta en juego muy pasional, como bueno, nosotros los argentinos, hay que reconocerlo, somos intensos a veces por demás y esta intensidad estaba muy dimensionada en ese momento. Fue un mundial también que venía muy peleado, yo tenía 9 años, cumplía 10 años en agosto, me parece, sí, en agosto. Y bueno, la emoción en mi familia era tal que, por ejemplo, mi mamá, que no era futbolera, llegó a ver ese partido, o sea, estábamos todos viendo ese partido. Yo nací en una provincia en el norte del país, que es futbolera también, y en ese momento era todas banderitas, acá se usa mucho de rezar, prender velas, etcétera, etcétera, y la expectativa y la atención era monumental. Y yo me acuerdo con mucha emoción al día de hoy que cuando fueron los 2 goles de Maradona a los ingleses, mi papá y mi abuelo, que eran suegro y yerno, se abrazaron y nunca los vi llorar de esa forma. Y fue la catarsis que ellos tenían por venir de años tan pesados que veníamos pasando, ¿no? Y que la guerra de Malvinas había sido la culminación de esta locura que fue la dictadura militar en Argentina. Así que para mí este partido significa eso, el recuerdo de ellos, ¿no? Y de mi vieja también, digo, o sea, todos con esa emoción que fue como sacar afuera todo ese dolor que no habían podido sacar, digo, esa carga simbólica tuvo el partido más allá de que era un partido. No sé si puedo explicarlo, perdón con esta emoción, no pensaba que me iba a emocionar así, pero esa cuestión muy simbólica de esa catarsis que significó ese gol, más allá de todas las críticas de que fue con la mano, etcétera, etcétera, pero fue ver esa tenacidad de esos jugadores que también podrían haber sido hermanos de los chicos de Malvinas, que en sus adolescencias también sufrieron la dictadura y demás. Creo que fue la catarsis de todo un pueblo, la verdad. La catarsis de todo un pueblo. Efectivamente, pues es que que no podemos separar evidentemente el lado humano dentro de todas estas relaciones sociales, en este caso el deporte, y como nos lo compartes, te lo agradezco muchísimo, Silvana, sobre todo porque es un retrato, yo creo, de lo que vivieron muchas y muchos argentinos en esos 90 minutos de partido. Sí, esos 90 minutos es clarísimo porque, de hecho, bueno, siempre Argentina, yo entiendo las razones por las que despertamos antipatía, es verdad, tenemos muchos compatriotas que son antipáticos y etcétera, ¿no? A veces nuestros modos son arrogantes y demás, y digo, había mucha contra también, digo, eso también carga mucho el espíritu, ¿no? Por ahí también eso aumentaba también la emocionalidad, pero yo digo que este partido cobró ese sentido histórico y fue tan trascendente porque fue esa catarsis que hubo con un partido de fútbol a la culminación de todo un sufrimiento que veníamos arrastrando, ¿no? Y que todavía estaban vivos y que seguían vivos todavía en el 86 de todo lo que habíamos pasado, ¿no? En esa dictadura y con esa guerra de Malvinas, las torturas y demás que habían sucedido, ¿no?
Así que para mí y el partido de hoy para mí es emocional desde ese lugar, digamos. No porque no odio a los ingleses, sino que van más de ese lado de la emoción. Es un poco irracional explicarlo, pero es una cosa que es como una llaga, una herida, un sentir que muchos argentinos tenemos de asociarlo con esas épocas duras que nos atravesaron. Y este partido en este contexto también, ¿no? Digo, por las circunstancias en las que estamos también como país, se vuelve también ese tipo de catarsis colectiva de que yo creo que el equipo termina representando, más allá de que lo que se pueda criticar, eso quiero dejar en claro, soy consciente de que a veces no caemos simpáticos, pero de esa garra, del poder levantarnos pese a las adversidades, y con lo bueno y con los claros y los oscuros que tenemos como país, como nación y como personalidades, qué sé yo. Sobre todo eso que nos compartes nuevamente. Estamos platicando con Silvana Avellaneda, periodista y productora argentina, y de verdad te agradezco mucho tus palabras, Silvana, y que te abras con la audiencia de Imer Noticias, con nosotras y nosotros, porque como ya lo decía, son heridas que no han cerrado, a pesar de que han pasado ya pues muchos años, algunas décadas de hecho, de tanto la guerra, 1982, como también este partido de fútbol 1986, pero que es una memoria colectiva, ¿no? Que queda marcada en toda una nación, en este caso Argentina, y que precisamente hoy, en este momento, está volviendo pues a salir a flor de piel, ¿no? Todos estos sentimientos encontrados, como ya lo decías también, llegamos a este encuentro del día de hoy con pues muchas críticas a lo que ha sido este torneo internacional, pero como bien lo decías, ciertos personajes no son toda la Argentina, ¿no? Incluso los más famosos, los más llamativos, no son todas las y los argentinos, y en esta puesta en cancha hay mucho más en juego y es el sentimiento de toda una nación. Y por eso quisiera también preguntarte, Silvana, ¿cómo llega ahora, precisamente como ya lo decías, en este contexto de Javier Milei también, con todas las carencias, problemas y obstáculos que enfrenta este gobierno, pues de corte de derecha, hay que decirlo, ¿no? También alineado a intereses extranjeros como Estados Unidos y demás, en el cual el bienestar de la población ha quedado en el último lugar del gobierno, en esta administración. Preguntarte cómo llega entonces la esperanza y estos sentimientos en este encuentro en pleno 2026. ¿Cómo se vive en las calles? Sobre todo también días previos, el día de hoy, incluso, ¿cuál es el ambiente, el humor en las calles? Es lo que vuelvo a decir, termina siendo una catarsis, digamos, son momentos en donde por 90 minutos o lo que fuese, existe la alegría, la esperanza y la ilusión. Todos sabemos que todos los de este equipo se hicieron muy abajo, tienen historias tristísimas y cada uno los conoce. Tienen historias de mucha pobreza, de mucha carencia. Son chicos que vienen de villas miserias. Son chicos que muchos de ellos aprendieron a leer y escribir cuando un club de fútbol tomó en las inferiores, en el baby fútbol que se dice acá, que es cuando empiezan a prepararlos de chiquititos. Digo, ellos en notas que se les han hecho dejan de tener esa prepotencia de futbolista y se muestran de nuevo como esos niños que fueron y que vieron a sus padres sufrir para cumplir un sueño y que ellos terminan siendo los depositarios de sacar a su familia de la pobreza, ¿no? Y yo creo que ellos, en este momento, este equipo representa también todo eso para el montón de gente que la está pasando muy mal en este contexto, en donde las cuentas fiscales pueden estar equilibradas, pero millones de argentinos están fuera del sistema, están viviendo en pluriempleos y se está viviendo una situación muy devastadora que va a ser muy difícil de levantar este periodo de gobierno, ¿no? Entonces creo que también, digo, la carga emocional que se le pone a estos partidos es más allá del partido, sobrepasa todas estas demandas emocionales del día a día que hay en el país, pero que un partido de fútbol termina condensando esa cuestión de decir, bueno, siempre que nos golpean o que no nos fuese mal o bien, podemos salir adelante, ¿no? Ya hemos pasado tantas crisis, es la frase que más he escuchado estos días. Hemos salido de otras peores y la alegría de la gente es genuina. Uno pasa por los barrios más populares y en todas las casas hay banderitas, incluso hasta emociona ver a los migrantes, digo, bolivianos, peruanos, siempre se nos acusa de racismo y tal, que es real. Existen
racistas como en todo país, existe gente horrible, pero la gente, también los migrantes celebrando, los bebés con sus remeritas, y eso hace que uno dimensione, digamos, de que como país merecemos cosas mejores, más allá del fútbol, ¿no? En nuestros gobiernos, en nuestras formas de que se maneja en el país, y que como población estamos siendo sometidos otra vez, pero no es fácil ponernos de rodillas. Como país merecemos cosas mejores, eso es con lo que nos quedamos. Efectivamente, Silvana, las y los argentinos merecen un mejor gobierno, precisamente una mejor realidad, y creo que este sentimiento que nos contagias al contarnos lo que significa el partido, la disputa, ¿no? Todo lo simbólico conecta mucho también con lo que vivimos acá en México hace un par de semanas, hace unos días, una euforia compartida en las calles que sí conmueve muchísimo, la verdad conmueve muchísimo, y vemos que este sentimiento es compartido, no importa las fronteras, porque más allá inclusive de las naciones y de las banderas, todas y todos somos humanos, y creo que eso es lo que está dejando ver este partido, este encuentro, este torneo, más allá de la mercadotecnia, más allá del negocio, más allá incluso de la propia FIFA y de los arreglos políticos que hay detrás. La gente es la que juega, la gente es la que sale a la cancha, y la gente es la que apoya también, incluso desde las calles, desde detrás de las pantallas, y eso es lo que estamos viendo, y esperemos que efectivamente todo esto también se pueda traducir, como lo decías, en una mejor realidad cotidiana para todas y todos, sobre todo con el periodo que viven en este momento en la Argentina. Silvana Avellaneda, agradecerte muchísimo, en verdad, esta conversación que nos brindas para toda la audiencia de Imer Noticias. No, les agradezco a ustedes mucho por estar atentos, y bueno, por llevarme a mis 9 años, que los tenía ahí guardaditos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, y seguimos en contacto, obviamente. Gracias, hasta luego, un abrazo. Gracias. Un beso, chao, gracias. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. La mano de Dios de Rodrigo, una canción que llega en el momento exacto después de una plática muy emotiva que tuvimos con Silvana Avellaneda, sobre todo recordando otra vez que independientemente de todo lo que está sucediendo y estamos criticando precisamente de este torneo internacional de fútbol, lo que está haciendo la FIFA mercantilizando lo que era también una emoción y una euforia popular, pues bueno, independientemente de eso, están estas historias también de vida, y que incluso un equipo como Argentina no se reduce únicamente a Messi, tuvieron también personajes muy importantes, como ya lo decíamos, precisamente Maradona, Diego Armando Maradona, y ese gol que cambió la historia en 1986 y que le trajo, como ya no lo compartía Silvana, una alegría muy especial que llegó a sanar una herida precisamente con toda la Argentina. Nos vamos porque se nos acaba el tiempo, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo.